Hola, hola, buenos días. Un día más para compartir con ustedes temas de salud como todos los jueves. En el día de hoy la doctora Ibe no me acompaña, pero traje refuerzo. Traje una amiga, una colega que trabaja con nosotros en el Centro Policlínico Nacional para discutir y conversar de un tema sumamente interesante para la población. Un tema que muchas personas padecen esta patología, esta enfermedad, y que lamentablemente no es la enfermedad per se lo que hace mucho daño, sino las complicaciones que vienen con ella a largo y a corto plazo. Vamos a hablar en el día de hoy de la diabetes y sus complicaciones, tanto a corto plazo como a largo plazo en el sistema circulatorio y cardiovascular. Para ello tengo conmigo, como le decía, una amiga, una colega que trabaja con nosotros en las tardes, la doctora Carlina Castillo, quien es diabetóloga y gentilmente aceptó nuestra invitación. Bienvenida, Carlina. Gracias, doctor. Un placer para mí estar aquí con usted. La verdad que te agradezco muchísimo que nos acompañe porque este tema de hablar de diabetes, muchas personas tienen algunas confusiones y piensan que tengo el azúcar elevada y no pasa nada. Sí. ¿Cómo yo sé realmente, Carlina, cuándo soy diabético? Cuando una persona ya necesita entender que su azúcar está subiendo y que es peligroso y que puede producir daño futuro a su salud. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes? Oh, doctor, muy fácil. La diabetes trae síntomas, pero debemos saber también que existe algo que se llama prediabetes, que a veces no da síntomas, pero que algunos médicos lo dejan pasar por alto. Cuando le hacen los análisis de rutina al paciente, ven una glicemia probablemente de 105. No, eso no es nada. Pero ahí es que está la alerta. Ahí es que está la alerta. Debemos tomar en cuenta esto nosotros los médicos para saber que debemos mandar a hacer otros análisis más profundos para saber si ya hay una diabetes. Eso es interesantísimo ver que tú mencionas entonces la palabra prediabetes, porque a veces, como tú dices, la persona dice, bueno, yo tenía la glicemia en el borde, tengo 105, tengo 104, tengo 100, y a veces realmente no se le da importancia. Entonces ya desde Exacto. ahí tenemos que hablar de prediabetes, hay que comenzar a hacer cosas. Claro que sí, claro que sí. Primero, la base es prevenir que esto llegue a diabetes. Y esto lo hacemos con cambio en el estilo de vida. Una dieta saludable, actividad física y tomar ciertas medidas. O sea, y el diagnóstico entonces ya de pasar, o sea, ese paso de que prediabetes a decirle definitivamente, mire, ya lamentablemente usted es diabético, ahora sí ya necesitamos un tratamiento obligatorio que ya tendría que ser farmacológico, pastillas, insulina, además. ¿Cómo entonces hacemos ya, cómo decimos a nuestro paciente, usted es diabético? Sí. Bueno, el paciente llega a nuestra consulta presentando síntomas clásicos de diabetes, que en nuestro ámbito médico lo Médico. conocemos como las P, las clásicas P. El paciente orina mucho, boca seca, garganta seca, mucha sed. El paciente le da mucha hambre, pero a pesar de esto pierde peso. Visión borrosa, el paciente se siente cansado, calambres en las manos y en los pies. Entonces, el paciente llega con estos síntomas. ¿Qué me está pasando? Y cuando uno manda a hacer las pruebas, entonces ahí vemos la prueba de azúcar, que es la glucemia, una glucemia en ayunas por encima de 126, en 2 ocasiones ya decimos que es diabetes. Y si está por encima de 200 a cualquier hora del día, también es ya un diagnóstico de Y la diabetes. prueba que ustedes mandan a hacer con mucha frecuencia, que para tener entonces que la confirmación, la hemoglobina glucosilada que ustedes le piden y algunos pacientes están muy detrás de eso, ya después Sí, que son diabéticos, doctor, póngame esta prueba porque voy en la tarde para donde la doctora Carlina y necesito llevarle esa prueba porque es el control que ya me manda a hacer con frecuencia. ¿Esa tiene que ver igual con diagnóstico o si ya tengo esa glicemia, como tú dices así, más de 126 en ayuna o más de 200 en cualquier hora del día, esa no tendría mucha razón de ser? no es lo que nos da la confirmación del diagnóstico. Realmente no lo es. Simplemente lo mandamos a hacer para nosotros, perdón, para nosotros saber
porque esto nos da como un por ciento, un rango de hace aproximadamente desde cuándo viene esta glicemia alterándose. Probablemente 3 meses, 4 meses, entonces le decimos, mire, ya usted tiene un tiempo siendo diabético, porque ya esta prueba me confirma que ya hace un tiempo su azúcar venía alta. Y como tú decías, cuando ya comienzan a ver todos esos síntomas, que es porque justamente ya ese azúcar ha venido subiendo hace tiempo. Sí. Y ya yo tengo entonces el diagnóstico de la diabetes. ¿Cómo decido o cómo el paciente esperaría que fuera manejado? Porque hay algunos pacientes que ustedes le dan pastilla, pero otros le dan insulina. Y muchas personas le tienen tanto temor a eso. Doctor, me diagnosticaron como diabético y ahora quieren darme insulina. ¿Qué usted cree? ¿Cuál es su opinión? Sí. Esto va hay que individualizar cada paciente. Cada paciente es diferente. Y tenemos que saber que hay diferentes tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que generalmente es en los niños jóvenes y adultos jóvenes, aunque no necesariamente puede aparecer en un adulto. Este paciente definitivamente su tratamiento es con insulina, porque es que su cuerpo deja de producir insulina totalmente. Cuando es un paciente tipo 2, que ya generalmente estos son los pacientes más adultos, aunque pueden aparecer en los niños, pero generalmente es en el adulto. Esto sí es un poquito más manejable, depende de cómo llegue, en el estado en que llegue el paciente. Uno entonces ahí decide si es pastilla o insulina. Perfecto. Eso yo entiendo que es algo sumamente interesante. A veces los pacientes entienden que el cambio, qué sé yo, de un tratamiento a otro, sea de pastilla o el cambio de insulina, cuando ya la pastilla no hace el efecto que se quiere, a veces los pacientes son un poco temerosos, y principalmente los hombres, que no nos gusta que no hablen mucho de pullitas y de cosas de esas, Carlina. Carlina, y las complicaciones, porque la diabetes per se, si se controla adecuadamente, o sea, si se lleva un buen control de alimentación, si se lleva un buen control de los niveles de glucemia, no hay grandes problemas, pero hay complicaciones que se pueden producir, qué sé yo, a corto plazo, pero también hay complicaciones que uno puede verlas a largo plazo. Y hay un dicho que las complicaciones de la diabetes le llega al cardiólogo, porque son complicaciones que tienen que ver mucho con la parte cardiovascular. Esas complicaciones que podrían ser a corto plazo y a largo plazo, para que tengamos una idea de cómo realmente van sucediendo esos procesos. Sí, claro. La diabetes lleva una historia natural, es una enfermedad progresiva que al final siempre nosotros también decimos la diabetes, los pacientes de diabetes se mueren del corazón. La mayoría es enfermedad cardiovascular. Esta es una de las mayores complicaciones que tienen nuestros pacientes con diabetes, por lo que ahora las grandes farmacéuticas se están basando en que el medicamento que estemos utilizando para la diabetes también le proporcione una protección cardiovascular. Entre las complicaciones que tenemos, a corto plazo, o las que son de inicio, la más frecuente es la hipoglicemia. O sea, tenemos pacientes que le damos un medicamento, una pastilla, insulina, y el paciente no come bien o hace mucho ejercicio, bueno, no es la dosis adecuada, el paciente llega en una hipoglicemia. Eso es lo que nosotros llamamos las complicaciones cortas, de inicio. De corto plazo. Sí, de corto plazo. Ya la de largo plazo son los daños a los órganos diana que nosotros conocemos, como el corazón, el riñón con la nefropatía diabética, los ojos con la retinopatía diabética, los pies, que es tan temido por los pacientes. Dicen, doctora, yo me veo mis pies todos los días porque yo no quiero que me corten un pie. Es algo muy traumático. Creo que esas son las complicaciones realmente, como tú dices, más temidas, que aunque la mayoría de los pacientes, como menciona, diabéticos se mueren del corazón, pero esas complicaciones vasculares periféricas, bien, que producen esos daños tan marcados en la circulación, que básicamente se produce porque hay un daño a nivel de la circulación pequeña, de pequeños vasos, o sea, se va alterando esa dinámica circulatoria.
y que puede dar contraste entonces con una disminución importante de esa irrigación, ¿verdad? De las piernas, y ahí vienen eso que tú dices de pie diabetes, que son esas úlceras. Complicadas para cicatrizarse a largo plazo, que son un poco complejos y que puede llegar hasta una amputación. Mencionabas también, y es sumamente interesante que los tengamos claro, los daños a esos órganos diana que mencionaba, principalmente a nivel de los ojos, ¿verdad? Los ojos, que muchas de las personas diabéticas tienen retinopatía diabética, ¿verdad? Y a nivel del riñón. A nivel del riñón, quizás es uno también de los temores más importantes de las personas, porque muchos de los diabéticos pueden llegar a tener insuficiencia renal. Insuficiencia renal, que llegan entonces a diálisis. Generalmente cuando hay un daño, cuando ya vemos que el paciente tiene una retinopatía, ya decimos, ese es un espejo de cómo debe estar su riñón. Generalmente, cuando allá hay una retinopatía, el riñón también está afectado porque los vasos son muy similares. Entonces, igual pasa con la disfunción sexual en el hombre, que ya cuando hay un daño a nivel vascular, el paciente empieza a tener problemas de erección. Tú has tocado un tema sensible ahí, un tema sensible hacia la población masculina. Y claro está, no deja de afectar a la femenina también, claro, de manera indirecta, porque muchísimos de los hombres diabéticos o que tienen trastorno ya de hidratos de carbono, que comienza a subirle un poco la glicemia, el azúcar, a veces no quieren ni someterse a los tratamientos porque ellos creen que es el tratamiento que le hace daño. A veces ellos creen que es la pastilla que le hace daño, igual que la pastilla de la presión. No se quieren tomar la pastilla de la presión porque creen que es la pastilla que le hace daño. No hay duda de que hay medicamentos, unos más que otros, que pueden tener efectos sobre la erección. Desde el punto de vista de hipertensión arterial, de control de hipertensión y demás, hay algunos. Pero los médicos tenemos la precaución y esencialmente si uno tiene por delante un hombre joven, tiene la precaución de que los medicamentos que se proporcionen tengan el menor efecto posible sobre esa parte de la virilidad. Entonces, tú que mencionas eso, ¿qué hace más daño entonces? Para que entendamos claro, tener esa azúcar alta descontrolada por mucho tiempo o simplemente tomar algunos medicamentos que van a ayudar a controlarla. Claro que sí, doctor. Mire, el paciente llega pensando que es la insulina, porque aquí la villana para todo el mundo es la insulina cuando no es así. Lo mejor que nosotros podemos tener es la insulina. La insulina no lo tumba, como me dice, doctora, pero la insulina lo tumba. No, la insulina es el tratamiento, lo que va a hacer que tenga la disfunción sexual y cualquier otra complicación es el azúcar alta en la sangre, es la diabetes, es la enfermedad, no el remedio. No el remedio, y de hecho, cuando le toca insulina, como tú dices, la insulina es la que se produce en el organismo, es el medio más natural. Y si su organismo dejó de producirla, porque sus células ya del páncreas no le están produciendo de la cantidad y la calidad adecuada, pues lo mejor es que lo mismo que usted producía antes, ahora se le pueda suplir. O sea, es mucho más natural, por lo tanto, entonces es un tratamiento que pudiera ser mucho menos inocuo. Es bueno que tengamos eso claro, porque te digo, a veces los pacientes tienen el temor de usar la medicación pensando que es la medicación que hace el daño, que tiene el problema, y no es así. O sea, mientras más tiempo usted dura descompensado ese azúcar produciendo daño a nivel de la microcirculación, de todas las partes de su cuerpo, del cerebro, de los ojos, del corazón, de la parte cardiovascular sistémica, de las piernas, mientras más tiempo dura su azúcar elevada, produciendo daño, alteración en esa microcirculatura, más probabilidad usted tiene de que se le dañe, de que se dañe la circulación, y por lo tanto, ese órgano vital de la erección depende muchísimo de lo que tiene que ver con la circulación de la sangre, con el movimiento de sangre. Claro que sí. Y tienen que saber algo también. No cuando el médico le dice, vamos a ponerle insulina, no vean que se le caiga el mundo, no piensen que es para siempre. Muchas veces ponemos la insulina y, bueno, mire, vamos a poner la insulina, vamos a ver cómo va en estos meses, y luego se puede retirar, porque las personas piensan como que ya me van a poner insulina, ya se me acabó el mundo, ya esto hasta que yo me muera, y no es así. ¿Y cómo los pacientes diabéticos, o sea, deben mantener su estilo de vida, o sea, desde el punto de vista de alimentación para ayudar a esa medicación? Porque no hacemos nada, igual que yo le digo a los que tienen colesterol elevado, usted no hace nada con que yo le dé esta pastilla para bajar colesterol, mire, esta pastilla para bajar colesterol, pero si usted
esa pastilla de bajar colesterol no la acompaña con una disminución de la ingesta de la cosa que tienen colesterol, simplemente usted está tomando una pastilla y entrándolo por otro lado, ayudando a quemarlo por un lado y entrando más por otro lado. Entonces, desde el punto de vista de la diabetes, ¿cuál sería el comportamiento tanto de estilo de vida, alimentación y demás para ayudar esos medicamentos a controlar la azúcar en su sangre? Claro que sí. Yo le digo a mis pacientes que la base del tratamiento es el cambio en el estilo de vida. Es comer saludable y hacer actividad física de acuerdo a su capacidad. Okay, entonces, ¿qué es comer saludable? Es simplemente eliminando las chucherías. Vamos a eliminar las grasas, vamos a disminuir los carbohidratos simples y vamos a agregar más granos integrales a nuestra alimentación. Vamos a eliminar las bebidas azucaradas que tanto le gusta sí, a todo el mundo. Gente. Sí, esto es principalmente la base. Yo a mis pacientes no le digo, no, esto es el lunes usted va a comer esto, el martes esto, no me coma cero, esto es cero arroz, cero plátano. No. Al dominicano no se le puede quitar el arroz y el plátano. Entonces lo que le buscamos es la vuelta. Me gustó muchísimo que tú digas eso de cambio del estilo de vida, porque yo nunca he estado de acuerdo de que en una dieta estricta, de que mire, usted me va a comer, como tú dices, el martes un pedacito de salmón con un pedacito de brócoli. El lunes, o sea, eso así, lamentablemente, es inllevable en el tiempo. O sea, todo el mundo sabe que llevar esa dieta se lleva 15 días, se lleva un mes, se lleva 2 meses, pero el que resiste más de 3 meses con esa dieta es un héroe. Claro. Entonces, señores, es cambio en el estilo de vida, como tú bien mencionas. Cambios en el estilo de vida para el control real de los azúcares. Cambio en el estilo de vida significa que usted tiene que aprender sobre la marcha y a través del tiempo a cuáles son las cosas que usted puede ingerir y las cantidades que puede ingerir. Exacto. Bien, porque si lo hacemos, como te digo, por un tiempo limitado y a los 2 meses volvemos a lo mismo que hacíamos, pues no estamos en nada. O sea, no hay forma de que tú mantengas en el tiempo el control. Y entonces esos pacientes que todavía no son diabéticos, pero que están en prediabetes, ¿alguna recomendación especial para ellos? Lo que realmente tienen alguna ya otra comorbilidad, que son hipertensos o que han tenido una situación cardiovascular isquémica y que apareció esa glicemia en 105, pero no era diabético. Exacto. La prevención es lo que va a marcar el camino. Y es algo que se le dice tanto al que tiene prediabetes como al que llega, que no tiene nada, pero que tiene un riesgo. O sea, y aunque no tenga riesgo, todos estamos en riesgo de tener diabetes en algún momento si no nos cuidamos. Entonces, ¿cómo es hacerlo? Lo mismo, cambio en el estilo de vida. Es comer saludable, agregar más frutas y verduras a nuestras comidas, eliminar las bebidas azucaradas, comer más granos integrales y básico, hacer ejercicio, de acuerdo a su capacidad. Súper. Eso es interesantísimo porque la diabetes forma parte, igual que la hipertensión y que estas enfermedades denominadas enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, son crónicas porque son a largo plazo y no transmisibles porque no se le pega a nadie. Si yo soy diabético no se lo pego a la persona que está al lado mío. Pero sí es básico eso que menciona la doctora, cambios en el estilo de vida, aprender a alimentarnos, hacer ejercicio de manera rutinaria, cambiar la alimentación a base de carbohidratos nada más y combinarla con frutas, con vegetales y disminuir esta vida de corre-corre que también llevamos, que es parte del proceso. Exacto. Carlina, la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros en la mañana de hoy. La doctora Carlina está en el Centro Policlínico Nacional en las tardes, los lunes, los martes, los jueves, compartimos casi puerta con puerta, así que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y espero que nos acompañe en una próxima ocasión. Gracias, doctor, un placer para mí. Muchas gracias. Y para ustedes nos vemos el próximo jueves, Dios mediante.